Bueno, buenos días a todos. Primero que nada agradecer al Centro de Acopiadores por la invitación y obviamente por la amistad que nos une y a los organizadores de este evento por la amabilidad de esta invitación también. Bien. A ver, perdónenme, voy a poner los lentes. Supongo que hay que apretar escape. Muy bien. Bueno, vamos a encarar esta corta charla viendo una de las herramientas necesarias, obviamente, que hablamos de producción granaria, y aquí en este ámbito, por supuesto, la idea es hablar de las herramientas de conservación. Antes que nada, veamos un poco cuál es la situación de Uruguay. Nos vamos hacia el pasado, hacia 1900, hasta el presente. Lo que vemos aquí, obviamente, un periodo de estancamiento, un periodo inicial, desde que va desde 1960 hasta el 80, de estancamiento total de la producción. Y vamos a ver una segunda fase en que hay una producción exponencial, o una utilización, mejor dicho en este caso, exponencial, de los territorios agrícolas de Uruguay, que va desde de 2001, 2002 hasta el presente. Lo que vemos entonces, en el pasado reciente, la agricultura se destaca por la expansión de la actividad, con un aumento de las superficies ocupadas, la producción y la productividad. Hay intenso crecimiento en los últimos años. En el periodo 2001-2013 el área de cultivo se multiplicó por 4 y la productividad se multiplicó por 5. En los últimos 3 años se observa un enlentecimiento, que vamos a ver ahora en la próxima, y una estabilidad de ambos indicadores. La superficie total se estabiliza en 2,5 millones de hectáreas y la producción total en el orden de 8 millones de toneladas. Y obviamente, con todo esto hay un aumento en la productividad que en 1960-64 teníamos 800 kilos por hectárea, hoy tenemos un promedio de 3.200 kilos por hectárea, 4 veces más que la producción de ese momento. Ocurre entonces una marcada expansión de las exportaciones agrícolas y su peso relativo en todas las cadenas de producción. Y la influencia, obviamente, del mercado exportador en la formación de los precios domésticos. Al mismo tiempo, aumenta la actividad en casi todas las fases de la cadena de valor. Esto es muy importante porque hay, obviamente, una mayor ocupación de agricultores, de servicios de maquinaria, proveedores de insumos, proveedores de servicios logísticos, acopio, transportes y comerciales, originadores locales e internacionales y, obviamente, técnicos. Aquí vemos entonces cuál fue la evolución de la agricultura, tanto en el área sembrada, que va desde el 2001 hasta el presente, como en la producción, donde vemos obviamente que llegamos a una estabilización en el año 2012 en aproximadamente unas 2,5 millones de hectáreas en los últimos 3 años. Y una pequeña variación en la producción, pero alcanzando la cifra de 8 millones de toneladas. Quería traerles como ejemplo 2 gráficos, uno de trigo y otro de soja. Uruguay presenta desde antes del 85, obviamente, y hasta el 2002, una producción que es solamente para el mercado interno. Uruguay consume en el mercado interno unas 450.000 toneladas de trigo, y recién en el 2006-2007 empieza a haber saldos de exportación constantes que llevan de la mano, obviamente, al aumento de la producción por territorio y por productividad, alcanzando 2,5 millones. Lo que quería mostrarles además es esta variabilidad que tiene Uruguay, y está dada obviamente porque el territorio uruguayo es muy pequeño. Y cuando, independientemente del tema precios, cuando tenemos un problema climático que nos afecta la calidad de nuestros cultivos, afecta toda la zona triguera y por lo tanto la caída de la calidad es prácticamente general.
Diferente es el caso de la soja, que obviamente no tiene esta fluctuación, no ha tenido esta fluctuación y nos presenta entonces una curva de crecimiento constante que recién en el 2013-2014 estamos casi, diríamos que en una etapa de estabilización, cerca de o pasando los 3.600.000 toneladas. Esta es la situación entonces de nuestros cultivos y estas son las áreas de todo el territorio nacional que se utilizan para cultivos tanto de secano como cultivos de arroz. Y vemos dos áreas particularmente, vemos dos áreas, que es decir, el litoral oeste, que es particularmente para cultivos de secano, y el litoral este y el noreste para cultivo de arroz. O sea, tenemos polarizado el tema, ¿no verdad? Aquí vemos para el año base que se tomó, que es 2011-2012, el cultivo de arroz, cuáles son las zonas que ocupa, y para los cultivos de secano, las zonas del litoral, como les decía recién, las zonas del litoral oeste. Ahí es donde se producen toda la producción de cultivos de secano, que se va extendiendo hacia el centro del país. O sea que particularmente el Uruguay empieza a crecer hacia el centro del país. Y bueno, el crecimiento futuro en la producción granaria va a depender de cuál es el intercambio y el equilibrio con la producción cárnica, ¿no verdad? ¿Cuál es la situación entonces de la infraestructura del Uruguay? ¿Cuál fue? Bien, en 1998 Uruguay tenía solamente infraestructura para el almacenamiento de lo que teóricamente, es decir, producía para el mercado interno. A medida que empieza el crecimiento, hubo un cambio, un aumento, primero muy limitado, para luego seguir a un crecimiento, diría yo también, del orden, es decir, o sea, de 1 millón de toneladas, estamos hoy en 6 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento, capacidad estática. Esto es muy importante, es decir, porque hubo un cambio en la producción, un cambio incluso en la tenencia de la tierra, un cambio un cambio empresarial, un cambio en la cultura de la empresa que fue dado mayoritariamente por empresas argentinas que cruzaron al territorio uruguayo y se instalaron en las últimas décadas, en la última década, mejor dicho, perdón, es decir, y es una de las causantes de esta mayor producción y obviamente de la mayor inversión en infraestructura. Aquí tenemos una distribución de cómo está el sistema de almacenaje uruguayo, que podemos decir que en un 50% está en manos del sector acopiador propiamente dicho y en un 50% en el sector industrial. Aquí habría que hacer una división en que parte del almacenamiento que está en el sector industrial se utiliza como acopiador neto. No es que esté, digamos, dispuesto para la industria, sino que es un negocio paralelo. Lo que vemos sí, sin duda, es un mayor crecimiento del sector acopiador en los últimos años, ¿no verdad? El sector productor acopiador también ha tenido un crecimiento, se ha estabilizado, posiblemente tenga quizás desde el punto de vista estadístico el mayor error ahí porque es mucho más difícil de poder llegar a saber exactamente cuánto es los silos que están a nivel de chacra, a nivel de estancia. Una particularidad que obviamente viene de la mano de la juventud de esta infraestructura es que ya tiene todas las herramientas actualizadas, o sea, todo el sistema de acopio en lo que llamamos conservación, en lo que llamamos
la parte de secado, la parte de aireación, la parte de termometría, es todo de una antigüedad de no más de 5 años. Por lo tanto, la tecnología que tenemos en nuestro sistema de almacenaje es bastante moderna. Esto es muy importante. Cuando vemos este cuadro de aquí, yo quiero pararme un segundito en este número de 10.256 toneladas hora de capacidad de secado. Si nosotros nos paramos en el ejemplo de la soja de 3.600.000 toneladas y podemos pensar que el 40% de esa producción tiene que secarse y que aproximadamente de esos 1,5 millones de toneladas debemos bajar 4 puntos, es decir, y que esos 4 puntos los sacamos en 3 horas de trabajo de nuestra secadora, nosotros podemos estimar que la capacidad de secado uruguaya es de unos 20 días para secar toda la producción soja del último año. Lo que quiere decir es que esto, para ejemplo de lo que es la situación de la tecnología en los silos, es que nos lleva a que el tema de secadora no es un cuello de botella en nuestra zafra, ¿no, verdad? Ahora, si nosotros pasamos a ver cómo utilizamos esto, nos va a llamar la atención algo. O sea, obviamente, es decir, la permanencia en el acopio, voy a pasar a la otra para no repetir, es decir, que es la misma, correcto. Es decir, la permanencia en el acopio del caso del arroz, o el caso de la soja particularmente, es muy poca. Hay mucha cantidad de soja que sale de chacra directamente a puerto, porque ya está en condiciones de ser cargada a buque tal cual. Es muy poca, entonces, la que entra en el sistema de almacenaje y permanece en el sistema de almacenaje. Si vemos el caso del trigo, vamos a ver, obviamente, una permanencia mayor, o sea, una salida de este grano, ¿no? Más lentamente. Esto también se debe a también lo que explicaba hoy Brasil, en que los puertos, es decir, tienen su preferencia en determinados granos y hay otros granos que tienen que esperar para salir a la exportación, ¿no, verdad? El caso del arroz es un caso particularmente diferente porque también sale por tierra a Brasil. Pero lo que les quiero mostrar es, esto es la capacidad utilizada, o sea, de los 6 millones de toneladas que tenemos de capacidad, en realidad estamos utilizando un poco menos de 4 millones. Ahí puede haber algún error, pero no nos vamos a ir a más de 4 millones. Quiere decir que, ¿qué pasa con 2 millones de toneladas de acopio que tenemos? Obviamente eso está dado no en lo que es el acopio en sí, sino en la capacidad de negocios de cada empresa. O sea, nos vamos a encontrar, al igual que acá en Argentina, con que tenemos infraestructura que a su vez tiene silo bolsa al costado, ya sobrepasada. Y hay otra capacidad ociosa que está cerca y no está siendo utilizada. Posiblemente esto merezca un estudio más profundo, pero justamente es una de las cosas que nos está llamando la atención, el hecho de tener, sí, efectivamente, una capacidad de almacenaje, capacidad de secado, capacidad de aireación muy importante, y sin embargo, es decir, no la tenemos totalmente utilizada. Bien, ¿cómo se va la producción uruguaya? Y termino rápidamente. Es decir, estos son al 2011, los datos 2011, pero se mantienen hasta el 2014, es decir, el 79% de los granos de secano se van a la exportación y el 21% queda en territorio nacional para consumo interno. De eso, el 50% va a ser trigo, el otro va a ser maíz, sorgo para raciones y alimento animal. En el caso del arroz, el 92% del arroz se exporta y el 8% permanece para consumo interno.
O sea que del total de la producción de granos uruguaya, el 82% se exporta y el 18% permanece en el mercado interno. ¿Cómo se van estos granos? ¿Por dónde se van? Bien, ahora vamos a ver. Por Nueva Palmira se va un 67%, estos números obviamente son muy móviles. Por la capital, Montevideo, se va el 25% y por Brasil, vía terrestre, se va el 6,4%. Aquí vemos entonces cuál es el desafío que tiene Uruguay para los próximos años, dado que el puerto de Nueva Palmira es usado no solo por Uruguay, sino por Brasil, por Bolivia, por Argentina también eventualmente. Estamos terminando una terminal en Montevideo, en el puerto de Montevideo, que obviamente va a captar cargas de Argentina y supuestamente además que cambien con determinadas condiciones. Y el 4% se va vía terrestre. La idea entonces, el desafío que tenemos es también utilizar el río Uruguay, profundizar el río Uruguay, que se está haciendo también en convenio con Argentina, a los efectos de poder utilizar el puerto de Paysandú y el puerto de Fraiventos. O sea, alivianar la presión que tiene el puerto de Nueva Palmira para la salida de granos uruguayos y con eso también permitir entonces en mejores condiciones la salida del trigo. Bueno, creo que llegué al término. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Queda claro que una tonelada más producida en Uruguay es una tonelada más exportada, dado el mercado interno y la relación con la exportación. Bueno, Gustavo, muchas gracias, muy claro y bueno, bienvenido, Gustavo. Te damos la bienvenida.